un alto en el camino, un freno momentáneo, porque la lucha exige continuidad. Esa soy yo, mexicana, indígena, hija, hermana, madre y mujer dedicada a la política y al activismo. Soy Eufrosina Cruz y quiero contarte parte de mi historia. El día de hoy nos encontramos muy felices en el estudio de Central Q porque tenemos el honor y el privilegio de estar con una mujer que diría yo que no es una política o servidora pública, sino es una defensora y activista de los derechos humanos, principalmente de las mujeres indígenas. El día de hoy nos complace muchísimo recibir en el estudio de Central Q a la diputada federal Eufrosina Cruz Mendoza. No, al contrario, muchas gracias, Ale, por esta oportunidad y muy emocionada y muy contenta de venir hoy con ustedes y literal presentar a mi segundo bebé. Así es. Pues plasmar y hacer tu historia y escribirlo, pues se necesita todo un reto y decir si lo hago o no lo hago, porque pues es plasmar tu historia. Entonces muy contenta y muy agradecida como siempre con ustedes. La verdad es que para nosotros es un gusto y un privilegio que nos acompañe el día de hoy para presentar, como bien dice, este segundo bebé que plasma la historia de una mujer que rompió paradigmas en una sociedad en la que parecía imposible. Exactamente. Pues yo creo que, o sea, del por qué plasmé la historia, porque entendí, Ale, que mi historia es la historia de miles de mujeres, que de repente a veces la circunstancia, la vida nos dice que no podemos, ¿para qué chingado vamos a hacerlo? El mundo te dice, estás loca, o sea, eso es imposible. Y de repente dices, no, porque para que sucedan las cosas uno tiene que hacerlo. Nadie va a hacer lo que uno sueña si no lo construyes. Pero el soñar no nada más es soñarlo, sino que hay que trabajarlo y dentro de ese trayecto va a haber caídas, lágrimas, soledades. Entonces por eso quise plasmarlo en el libro, porque si en ese trayecto que se llama vida, a mis más de 40 años, hubiera tenido también unas palabras de aliento, pues a lo mejor no hubiera dolido tanto. Por eso para mí también fue importante pues plasmarlo y decir a las mujeres, especialmente decir a las niñas, que nadie tiene que decidir sobre nosotros, porque esto que tenemos, esto que se llama cuerpo, es de nosotras y de nadie más. Así que es un libro también lleno de rebeldía, de terquedad y de locura, Ale. Y mucho se ha hablado del trayecto y el camino que has logrado, ¿no? Y una brecha generacional que has abierto a muchas mujeres, pero poco se ha hablado de cómo inició este proceso. Pues imagínate, como nuestro Oaxaca, yo estoy segura también que tus abuelos o tú misma, pues ¿quién no ha ido a un pueblito? Imaginemos un pueblito de Oaxaca hace más de 30 años donde ni había luz, no había carretera, en donde la cotidianidad decía esa niña que se tenía que levantarse a las 3 de la mañana y ser la última, igual que mamá, y era la normalidad, ¿no? O sea, era lo que el destino se suponía que era para ti. Y de repente llega un maestro en ese pueblo donde tenía que caminar más de 12 horas y enseñó a esa niña rebelde a soñar que había otras posibilidades, ¿sabes? Entonces de ahí Ale empieza esta rebeldía de querer aspirar a también tener eso, porque cuando no lo tienes, pues crees que tu cotidianidad es eso, esa es la repetición de esa fotografía cotidiana que ves en tu entorno, pues es casarte, tener hijos y lo que tu origen defina tu destino. Y no, lo que plasmo también en esta historia es que nuestro origen no debe definir nuestro destino lo tenemos que definir nosotras y nosotros. Y ahí parte la historia de esta niña. Sales de tu comunidad para estudiar, para profesionalizarte, regresas y quieres hacer política pública en tu comunidad partiendo de tu origen y se te niega la oportunidad. Porque estamos acostumbrados aún en Oaxaca y en manera sociocultural que las mujeres no tenemos lugar en la sociedad. Fíjate que Ale, o sea, no,
parte precisamente mi historia, yo creo, el día que salí de Kebolani y cuando regreso ya convertida en profesionista, pero esto tampoco no se logró a base de pues ya estudié y ya lo logré, ¿no? O sea, como hacen muchas y muchos chavos en donde pues el esfuerzo es por delante, trabajar y estudiar porque la circunstancia no te da que papá o mamá te ayude porque pues tampoco no tienen posibilidades, sino que tú arrebatas a esa circunstancia la educación. Ya con esa conciencia regresas y ves la cotidianidad que el presidente le dice a las señoras, pues consígate primero un marido a ver si te toca algo. Entonces dices, ¿qué cosas? Y en el librito que yo estudié hay un artículo que dice que todas somos iguales y resulta que en tu cotidianidad dice que no, porque ahí prevalece la costumbre, ¿no? Entonces de repente cambiar eso y decir quiero ser presidenta y que el argumento sea es que eres mujer y no duele esa cotidianidad porque a lo mejor es la cotidianidad que tú ves. Duele cuando ya llegas a estos entornos y que te digan, pues sí, es la autonomía de tu pueblo, sí violaron tu derecho, pero pues así es, ¿no? Eso es lo más fuerte, ¿no? Entonces por eso decido ingresar a la política porque entendíale que lo que me habían negado estaba allá adentro y así como tan cuestionada la política, pues también decidí asumir esa consecuencia y esa responsabilidad. Participar en la vida pública siendo mujer, siendo indígena, pues tampoco no es fácil, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda. Tampoco no nos debemos achicarnos ante estos retos, al contrario, es cuando más vamos a decir, claro que puedo, soy chingona, porque de repente a veces dudamos de nuestra capacidad. ¿Cuántas veces no lo hacemos? Sí. ¿Por qué? Porque nos dicen no, hay más nos en la vida que sís. Y esos nos te hace que dudes de tu capacidad y en este libro pues de eso hablo también, de que a pesar de los nos que nos digan, siempre hay un sí por delante que nos pueda abrir esas puertas y esas posibilidades. Y hoy no te estuviera yo hablando en el libro de una reforma a la Constitución de Oaxaca, del país. Imagínate esa niña mocosa, piojosa que iba en su leño, en su burrito, en 2014 estaba en la máxima tribuna de su país diciendo a México que también piensa y razona y que en la ONU estaba llevando la voz de su país, imagínate. Y entonces ese es el mensaje que quiero dejar a las niñas, a las mujeres, que está en nosotras cambiar lo que no nos gusta y que nada sucede por arte de magia tampoco, o sea, nada cae de gracia del cielo. Uno tiene que levantarse todos los días para que sucedan las cosas. Si yo no hubiera dado ese paso, Ale, te aseguro que hoy no te estuviera yo hablando que en mi pueblo la mitad de mujeres son del cabildo, la mitad son hombres, que las niñas ya juegan basquetbol, que las niñas ya van a la sacristía y que nos chingamos ya nuestros mezcalitos, ¿sí me explico? O sea, rompes esa cotidianidad, ese paradigma, y que no se acaba nuestra identidad, que eso es bien importante dejar en claro. Sigue habiendo nuestra costumbre, que es la fiesta, que es la mayordomía, que es nuestra vestimenta, que es nuestra lengua, que es lo que queremos defender, pero no la violación a nuestros derechos humanos. Como mujeres, mucho menos que una niña se case a los 12 años y que te digan, es que eso sí costumbre. De eso habla estos sueños de la niña de la montaña. Y que aún hay mucho camino por recorrer, porque sí, por sin duda alguna hay un precedente, pero todavía tenemos mucho que recorrer como mujeres en conjunto. Este libro que ya está agotado en las librerías, que ha sido todo un éxito y que sin duda alguna ha dejado también un gran sabor de boca para ti. Sí, fíjate que pues agradezco a la gente el que me hagan el honor de adquirirlo, el que hoy esté en primer lugar en venta en todo México, siendo un país que leemos muy poco y es importante leer, porque el leer, el buscar nuevas palabras, nuevas pues, recomendaciones nos abre también nuevos horizontes. Entonces, pues muy emocionada y muy agradecida con la editorial que también me permitió hacerlo, me dejó ser, soy yo, mis palabras, así como hablo de manera cotidiana. Y también en la proveedora escolar, ya muy pronto va a llegar más libros para que vayan, adquieren por Amazon, pues de manera digital, físico también
lo puede encontrar. Muy contenta y muy agradecida, por supuesto, con ustedes, los medios de comunicación. Sin ustedes tampoco este sueño de la niña de la montaña pues nos estuviese llegando pues en todo nuestro país, Ale, y bien contenta. Muchísimas gracias, la verdad es que es un orgullo no solamente oaxaqueño, sino orgullo mexicano. Eres una mujer chingona, como tú dices, y que la somos verdad es chingonas. somos chingonas. Y que la verdad es que tenemos que posicionarnos desde nuestra trinchera para poder lograr brechas generacionales para todas las niñas y mujeres que vienen detrás de nosotros. Me da mucho gusto, en serio, y lo dije a Dani, de que son puras chavas y chavos, son esta generación, no son ni el futuro ni el pasado, son el presente para poder cambiar muchas de las cosas que a veces la cotidianidad nos impone. Entonces en sus manos está el romper paradigmas también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eufrosina Cruz Mendoza para Central Q.